la entrevista VIP, el doctor William de Jesús Salvador. Saludos, bienvenido a Contacto Diario, doctor. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, doctor Romero. Es un gran honor para mí ser invitado por Contacto Diario para compartir nuestras opiniones sobre los acontecimientos electorales que acaban de ocurrir en Estados Unidos. Doctor, vamos a iniciar este conversatorio haciéndole la pregunta con su experiencia y sus conocimientos. ¿Qué pasó, William de Jesús Salvador, en el día de ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que la candidata demócrata Hillary Clinton, todas las encuestas la daban como virtual ganadora? Tú tienes que tomar en cuenta que había una manipulación mediática de las elecciones norteamericanas. Todos los medios de comunicación importantes, Washington Post, New York Times, la cadena CNN, la cadena Fox, estaban con la candidata del establishment norteamericano. Yo he dicho en mi último artículo, justo dije, que no se estaba dando una batalla entre partidos políticos. Porque en mi artículo anterior, muy difundido por cierto, yo hablé de la implosión del sistema democrático norteamericano. E inclusive ese artículo salió en el portal más importante que hay en Euroasia, que es Catehon, de Alexander Dugin. En Estados Unidos, que es la cuna imperial de la democracia representativa moderna y del neoliberalismo, se estaba dando una batalla que no era de partidos políticos, era una batalla de clase social. El establishment político, junto con Wall Street y junto con el poder mediático, tenían una candidata. Pero la clase trabajadora, el pueblo, el campesino, el hombre de la granja, el norteamericano, el hombre de trabajo, tenía otro candidato. Ha habido una implosión en el sistema de partido en Estados Unidos, que ahora que ustedes lo están reflejando. Esa implosión se puso de manifiesto cuando Donald Trump le ganó a los 17 candidatos del Partido Republicano, que eran los líderes. Esa implosión se hace más visible cuando el Partido Republicano por completo, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Ryan, dice que no va a apoyar al candidato Donald Trump. Cuando el establishment de ese partido y el liderazgo ortodoxo, encabezado por la familia Bush. Y un expresidente dice que votó en blanco. Sí, George Bush, Jeff Bush, el hermano de él, líder en la Florida, Mitt Romney, McCain, Ryan, Condoleezza Rice, todo lo que es el aparato pesado del equipo, los varones, como dicen los españoles, del republicanismo, se fueron en contra de Donald Trump. Y entonces, aún en contra del gobernador de la Florida, él gana las elecciones. En contra de la familia Bush, que tiene un liderazgo indiscutible en Texas por su capacidad petrolera, su emporio petrolero de los Bush está en Texas. Trump gana Texas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que no se impuso el aparato partidario, no era el voto del aparato partidario. Entonces, demócratas y republicanos, otra vez más, como hace 149 o 150 años, se imponen a una alianza estratégica de partidos fuera de los partidos. Muchos demócratas norteamericanos que no comparten el esquema de manejo del Partido Demócrata, de la inmigración, que fue un tema fundamental. Muchos norteamericanos que no comparten el manejo de la política exterior norteamericana. Por primera vez la política exterior norteamericana, o por segunda vez, vuelve a jugar un papel fundamental. Los norteamericanos están disgustados con el manejo que se le ha dado al ISIS. Los norteamericanos están disgustados con el manejo que se le ha dado a Afganistán. Los norteamericanos están disgustados con el manejo blandengue
que le han dado al problema de Corea. Los norteamericanos están disgustados por el manejo que le ha dado de indiferencia a un problema tan grave para América Latina como el problema de Maduro. Y los norteamericanos, cubanos de Florida, no están de acuerdo con la apertura democrática hacia Cuba, sin Cuba ofrecer ningún aspecto, ningún dato importante. Doctor, perdón. Perdón, sin ofrecer Cuba ningún aspecto importante de apertura. Porque debió Cuba haberse, como dijo Juan Pablo II, abierto al mundo. Debió abrir las cárceles, abrir la democracia. Entonces, ese aspecto de la política exterior, además de que Estados Unidos estaba en contra de que le devolvieran los 189.000 millones de dólares a Irán, que le devolvió la secretaria, y que ha quedado en una nebulosa muy grande ese proceso de negociación. Todas esas cosas han jugado un papel importante para que el norteamericano, que vota con la conciencia, que vota por su país, que vota por su bienestar, lanzara su voto como un voto de protesta en contra del establishment de los partidos políticos. Doctor, ¿a qué usted atribuye entonces que esa decisión, esa acción de los principales líderes de su propio partido que externaron su posición en contra de Trump, entonces eso se revirtiera en beneficio de su candidato? Bueno, pues es que ocurre que no es la primera vez. Se puede producir una ruptura. No lo victimizaron y eso hizo Sí, que el pueblo se identificara con él. Perfecto. No hay que producir una ruptura entre un partido perdedor que ha perdido los últimos procesos. Pues estábamos hablando ahorita. ¿Entiendes? Entonces a él lo liberaron de la responsabilidad del mal gobierno que hizo George Bush. Ese mal gobierno de George Bush. A él lo liberó. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Yo soy un proyecto nuevo. ¿No será que él dijo en voz alta lo que todo el mundo decía en voz baja en los Estados Unidos? Es posible. Lo que quería oírlo. Sí. Yo digo que es posible, porque no en Estados Unidos. Si tú observas a Europa, su política anti-inmigración, Es fuerte, peor que la de... por ejemplo, los refugiados. Si tú observas lo que pasó con el Brexit, si tú ves lo que pasó en Colombia contra el establishment que votaron por el no, tú te das cuenta que ya los votantes no caben en un partido político como control absoluto, salvo en países pobres donde la gente vota por 500 pesos y un pica-pica, pica-pollo. Sí, pica-pollo. O sea, entonces esa elección, el norteamericano votó por un candidato norteamericano. Además de eso, recuérdate que él prometió hacer un Estados Unidos grande, volver a la era manufacturera en la que actualmente Estados Unidos no está produciendo. Estados Unidos cambió su esquema de ser un país manufacturero líder a ser un país dependiente de la manufactura internacional. Yo voy a los malls del norte de Estados Unidos cuando viajo con frecuencia a los congresos y eso, y voy y compro siempre mis camisas, mis chaquetas, y tú ves que son todas hechas en Taiwán, hechas en Vietnam, en Filipinas, hasta Dominicana República. y hasta Dominicana República, de Honduras. Entonces, eso es mano de obra. Entonces, él quiere un equilibrio, no es quitarlo todo. Él quiere un equilibrio para que el norteamericano pobre pueda trabajar. La gente, no sé si desconoce, pero la pobreza en Estados Unidos es una cosa alarmante. Hay un nivel de pobreza extraordinario. Cuando tú vas a Estados Unidos no como turista, sino con el ojo crítico, y tú eres un estudioso de la sociología de los pueblos, tú te das cuenta de la miseria que hay en Estados Unidos. Entonces, otro asunto que la gente estaba disgustada fue con el Obamacare. Yo me recuerdo que mis pacientes que venían de Estados Unidos traían antes productos de marca, para no mencionarlo porque no están pagando a contacto diario. Sí. Pero tal vez animan. La gente venía, por ejemplo, con Diovan. La gente venía con Yanumet. Sí. La gente venía con productos de calidad y de marca. Le cambiaron todo por genéricos, que son medicamentos sin rostros, hechos en Pakistán tal vez. Entonces, la gente está disgustada Y no estaría ahí, porque sabemos con el servicio médico. que las únicas instituciones, los únicos negocios que pueden participar en la política norteamericana y donar en la política norteamericana son los laboratorios. Entonces, al quitar los laboratorios de marca, eso también empujaron, porque el asunto de Trump es que Trump le habló
al poder. Es que una cosa es la minoría, y oye, su nombre lo dice, minoría. Clinton le habló a la minoría, pero él le habló a la mayoría. Él le dijo al empresario, yo te voy a bajar los impuestos y le voy a aumentar los impuestos a los que están afuera, para que tengan o venir para acá o que los productos tuyos se vendan más fácil. O sea que Trump... Crear empleos. Es Un discurso positivo, después de una gran deflación que hubo en Estados Unidos, que no se ha recuperado totalmente. Yo invito a que lean el artículo que yo escribí, que está en varios medios ya en el momento, está en Jaya, está en varios momentos, que se llama Trump y Clinton en la hora cero. La hora cero. Eso hay que leerlo para que vean el análisis que yo hago en el día de las elecciones y al día antes de las elecciones sobre los factores que estaban gravitando sobre el proceso electoral norteamericano. Ahora, yo quiero tomar un tiempo para hablar de un tema muy importante, como usted bien lo planteó en su inicio conmigo, el después. Sí, ¿qué va a pasar ahora? Señores, señores, anoche yo tengo un gran amigo, un gran embajador, Jorge Navarrete, encantador como mexicano, un hombre intelectual brillante del círculo de Fuentes, el escritor fallecido y eso. Don Jorge Navarrete, mantenemos contacto ese conjunto de embajadores. Entonces, Jorge me llamó, me dijo, oye, estoy alarmado con este artículo tuyo de Trump y Hillary, pues hora cero, porque tú das como virtual ganador a Donald Trump en tu último párrafo. Digo, claro, y gracias por llamarme, y dígale a su pueblo que no se prepare como si fuese para una guerra. México está preparado como si fuera una guerra final, la guerra del fin del mundo. No va a pasar nada. Dice, entonces, ¿qué usted cree, embajador, que va a pasar con México y América Latina? Usted me puede decir, digo, no solamente con América Latina y con México, habrá un reordenamiento del eje geopolítico global. Y entonces Estados Unidos tiene una característica. El presidente que llega reafirma sus lazos de alianza y de amistad con los pueblos que la tienen, y entonces se abre a nuevas posibilidades de contrarios. Explíqueme eso. Digo, muy sencillo. Cuando Nixon llega al poder, encuentra la guerra de Vietnam que está desgarrando y acabando la sociedad norteamericana. Estados Unidos no soportaba la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó? Nixon terminó la guerra de Vietnam y tocó las puertas de China, y entonces se inicia una nueva era, a tal punto que hoy Vietnam es una de las mejores economías que hay, y Vietnam es uno de los mejores aliados de Estados Unidos que hay. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene Ronald Reagan. Ronald Reagan le toca la época de la Guerra Fría, la parte más dura, en la que se tuvo un momento muy cerca de la conflagración nuclear con Rusia, la Unión Soviética. Se acerca a Gorbachev y dice, mira, vamos a una cumbre. Hicieron cumbre antes de disolverse la URSS. Se disuelve la URSS. ¿Y qué hace Reagan? Protege a Rusia, a la nueva federación, le da capitales enormes para su rehabilitación, coopera a Estados Unidos en todo lo que es el tránsito del comunismo al capitalismo solidario del siglo XXI, del siglo XX, que se imperó allí. Y entonces empieza una época distinta. Viene Obama, y Obama toca la puerta y abre la puerta y se une con una de las alianzas más importantes que quería la humanidad, hasta el Papa la pidió, que era a Cuba, restablecer las relaciones con Cuba. Entonces a Obama le toca restablecer las relaciones con Cuba. ¿Qué le toca a Trump en materia internacional? Uno, reafirmar las alianzas de negocio y bilaterales con México, plantear una política seria antidroga frente a México. Repito, una política seria antidroga con México. ¿Cree usted que va a ser posible? Sí, claro que es posible. Claro que es posible.
el poder del imperio está por encima de los carteles. Lo que pasa es que ese poder imperial le ha faltado acciones concretas para frenar eso. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos con los carteles de la droga? Muy sencillo, Puntier y Romero. Hacen el plan Colombia. Cuando aquellos disturbios enormes de los carteles de Pablo Escobar y eso, y de Rodrigo Orejuela y eso. Entonces desplazan el eje de la droga, desplazan hacia Venezuela, hacia México. Hacen el plan Mérida. ¿Qué hace? Desplazan la droga hacia el Caribe. Por eso que dicen que República Dominicana es una gran bodega. No, es el Caribe que es una gran bodega de droga, un gran tránsito de droga, y nosotros no tenemos la capacidad financiera para nosotros competir con carteles que tienen una capacidad económica más grande que este pequeño estado. Entonces, ¿qué hace falta ahora? Que este señor, que plantea las cosas en blanco y negro, establezca planes concretos. Y hay un tema muy duro que viene por el medio. Doctor. Perdón, hay un punto que viene muy duro, que es la selva de Colombia, que es la industria más grande de la guerra, de la droga, y es la empresa que produce más dinero en la humanidad. Entonces, todas esas cosas pasan. Entonces, él va a reafirmar las alianzas con México. Lo del muro, eso se va a disolver en el aire. ¿No cree que en la campaña hubo demasiado espectáculo y no tanta propuesta así electorales ni nada de eso? No hubo propuestas, la propuesta de empleo, la propuesta de reordenamiento de eso, terminar con la mafia de Wall Street. Aquí hay dos cosas, porque ya el tiempo se nos está agotando, pero yo no quiero dejarlo ir, si usted que me toque dos temas. Él habló mucho de los inmigrantes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va a pasar con Venezuela y México? Yo te quiero decir sobre los inmigrantes, el error que había en la gente. Mira, Puntiel, yo llegué a estudiar a España, en el año 1986, con una visa de estudiante, ¿verdad? Yo estaba allá. Cuando me venció mi visa de estudiante, ¿qué me pidió inmigración a mí? Salga de España, vaya a Portugal, que le queda más cerca, para dar la residencia definitiva española. Entonces, y yo no estaba ilegal, estaba legal, pero para otorgar la residencia, ese es el mecanismo. Con respecto a inmigración, ¿qué es lo que quiere este hombre? Reordenar los inmigrantes. Estados Unidos necesita a los inmigrantes. Hay un libro del año 1800, que escrito en el año 60 y pico, pero que fue sobre la realidad de cómo se fundó Estados Unidos. Alhambra después. No se llama El Inmigrante, así mismo se llama. Entonces, ese libro habla de que Estados Unidos no es más que la reunión de todos los países del mundo, incluyendo de Suecia y los suecos cuando emigraron en 1800 y tanto. Entonces, no, es lo que va a reordenar los inmigrantes, porque no es posible que tú te vayas a Estados Unidos siendo un analfabeto, sin capacidad técnica, a limpiar sanitario, pero limpiar inodoro. Los países necesitan definir el perfil de sus inmigrantes. Cuando yo estaba en Alemania, Alemania dijo, yo quiero inmigrantes, pero yo quiero hombres de tecnología. Pero República Dominicana necesita inmigrantes, ¿pero qué necesita? No necesita la mano de obra haitiana nada más, necesita expertos en biotecnología, necesita expertos en tecnología, necesita expertos en políticas innovadoras, que es la política industrial de futuro. Entonces, es lo que pide reordenar los inmigrantes, no es sacarlo. Se malinterpretó sus expresiones. Manipularon eso de forma electoral, pero yo puedo confesar aquí, tuve siempre contacto con Donald Trump, incluyendo en la noche, en el día de hoy, porque mis artículos, si lo ven, están colgados en su portal, inclusive el último artículo él lo colgó. Pero el que más le gustó a él, por el que me escribió, es aquel que dice, Donald Trump, el retrato sociológico, psicológico y político de Donald Trump. O sea, ¿tiene contacto directo, doctor, con Donald Trump? Sí. Donald Trump, yo lo conocí en República Dominicana, cuando vino a
a un proyecto que tenía en Punta Cana. Pero aparte de eso, como analista internacional y un hombre fresco, yo te voy a decir que yo escribo en La Voz de Rusia, que es un portal creo que importante. Yo escribo en Página Transversal, que es el portal euroasiático más importante que hay de opinión pública. Yo escribo en Catejón, donde hay un círculo intelectual encabezado por Alexander Dugin, que es el hacedor de la imagen de Putin. Entonces, y si me ven en La Voz de Rusia, ponen una de esas dos, Voz de Rusia, van a encontrar un escritor fresco, en un artículo que dice Obama y Putin convocados por la madurez de los tiempos. Y ahí te van a encontrar muchísimos artículos. Hay algunos que pido que no lean ya, como El buen ladrón de Estado, etcétera. Pero debo decirle que ahí habrá una sincerización, o sea, el término, de la inmigración norteamericana. Eso hay que corregirlo. Doctor Venezuela. O sea, que evitemos este pánico. No hay pánico. El que esté en Estados Unidos va a estar legal. Va a estar pero legal. votaron a favor de Trump. En los estados donde más latinos hay, Sí. ganó. Sí, porque Ganó. porque hay un fenómeno. No hay una gente que odie más a otro que los inmigrantes. Lo que pasa es que el legal dijo, el ilegal me va a quitar el trabajo, vamos a votar por Que Trump. no, oye, cuando yo estaba en España, los líos se armaban entre los propios dominicanos. Era increíble. Eran enemigos. Sí. Doctor, en un minuto, Venezuela, Estados Unidos. No, llegó la hora, así como dice el artículo. Llegó la paz. No, llegó la hora de que Estados Unidos intervenga. No que intervenga en la política venezolana. No, que asuma una posición seria con respecto a Venezuela. Venezuela lo que necesita es franqueza, sinceridad. Lo que hay que decirle a la oposición, que eso que dicen, que tú te la juegas. No. Yo aconsejo a la oposición venezolana que dejen que Maduro llegue a su año 18. Madure, que Maduro. No que madure, que llegue al año 18 y que ellos hagan su trabajo como asamblea nacional. 1. 2. Buscarle el problema, solución a los problemas económicos más acuciantes que crean un problema casi humanitario y tratar de sacar a Venezuela del default que está ahora mismo. Oye, ningún país con default puede seguir. Entonces yo creo que Estados Unidos debe jugar un rol como el país con más capacidad regional, que domina todos los organismos, para que la paz, como dice Francisco, para que la paz se haga una realidad, para que se entienda que de 16 al 18 hay menos años que lo que puede costar una conflagración militar, que va a crear entonces un vacío de poder tan grande que va a coger décadas para reconstruirlo. Bueno, doctor William de Jesús Salvador, gracias de verdad por aceptar esta invitación y compartir con nosotros estos comentarios, este análisis tan importante de lo que acaba de acontecer en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue estas ya pasadas elecciones donde resultó ganador Donald Trump. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en la entrevista VIP de Contacto Diario. Gracias, muy amable. Y a ustedes, pues, agradecer como siempre su amable sintonía, la invitación para que no se pierdan la retransmisión de este espacio de 5 a 6:30 de la tarde por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro Contacto Diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrados. Feliz resto del día. Navidad con Telenor, Navidad con Telenor, Navidad con Telenor, Navidad.